Haciendo un pequeño resumen, bueno, se empezó porque era importante estudiar la historia de la iglesia primitiva, es más que todo para regresar a las fuentes, para, y regresar a la fuente, pues es regresar al Nuevo Testamento y poder determinar cómo vivían los primeros cristianos. Eh, Hemos visto también la importancia, bueno, más que todo entender qué significaban algunos símbolos, tal como símbolo del pescadito, más que todo era para que los cristianos del primer siglo que eran perseguidos se puedan identificar entre ellos. Y bueno, se hizo un resumen de que cuando se fundaron, por ejemplo, cuando se fundaron, la iglesia fue en el Pentecostés en el año 33, cuando fue el primer concilio, que fue en Jerusalén aproximadamente en el año 50. Bueno, si otro compañero lo puede seguir, ese es un poco lo que... Vamos a darle la oportunidad a Adi que levantó la mano, si algo más puede complementar. Conste que las participaciones las estoy anotando, ¿eh? ¿Sí? Buenas Y noches después la con vamos a pasar a todos. Fiorella. Vamos primero con Adi. Sí, en mis apuntes también anoté acerca de dibujo el pescadito, porque la clase habló acerca de la historia de la iglesia primitiva, ¿no? Una pequeña introducción acerca de cómo se fue formando, ¿no? La iglesia, hablamos acerca de la historia, una línea de tiempo desde la fundación de la iglesia, el primer concilio en Jerusalén, hasta los concilios más recientes, ¿no? Después de la muerte de Cristo. Algo interesante que anoté es acerca de la visión cristiana de la historia, ¿no? Del tiempo Cronos, Kairos y el Aion. Y Eso el Ayo. anoté. Y bueno, sobre todo, algo que me quedó muy en claro acerca de la última clase era acerca de cómo el antiguo símbolo cristiano, ¿no? Que utilizaban para identificarse, que era el símbolo del pescadito, el ictus. El Ictus. Ictis. Muy bien. Bueno, excelente, excelente. A ver, Fiorelita, algo más y después damos lugar a Daniel. Tan participativo, muchachos. Estoy contento, feliz. A ver, vamos con Fiorella. Bueno, en mis apuntes, pues primero inició de una manera introductoria de lo que íbamos a tocar durante todo el curso, con respecto a que íbamos a ver desde Jerusalén hasta Nicea. Habló acerca de un símbolo muy importante que es el ictus y el significado de cada uno de ellos. Luego, el tiempo, el cronos, kairos y el aion, y cada uno su significado, ¿no? Y también las tres columnas históricas principales, que es la paz romanas, el griego koiné, que fue muy importante, así como el inglés, que fue un idioma muy reconocido en su época y que ayudó a la propagación del evangelio. También el mapa geopolítico de ese tiempo también fue importante. Y lo que más me quedó grabado así como reflexión es que todo pasó en un momento perfecto, porque el Señor todo lo tiene controlado, ¿no? Entonces todo pasó como debió pasar, conforme a su voluntad perfecta, que viene a ser el Kairos, ¿no? El momento oportuno de Dios. Es lo que... Muy bien, Fiorella. A ver, algo que pueda añadir Daniel y después Dana. Alguito más. Este, bueno, con respecto a todo lo que se han nombrado mis hermanos, es correcto. Para agregar solamente, casi ya finalizar la clase, hablamos de los grupos que se formaron en la época de Cristo, ¿no? Como los fariseos, los esenios, los celotes. Bueno, yo agregué en ese tiempo los herodianos, que era otra cosa que nos iba a tocar, pero más que todo eso, ¿no? Que los fariseos eran un grupo espiritual, religioso, los celotes eran un grupo revolucionario. Bueno, estaba Caifás y Anás, que eran del grupo de los, ayúdeme, pastor, se me fue el nombre ahorita, porque no estoy revisando Los, ningún, los saduceos, los los saduceos. saduceos, ¿no? Que no creían en la resurrección, no creían en los ángeles y participaban dentro del Sanedrín, y eso más que todo era el aporte, ¿no? Que también se habló de eso. Muy bien, muy bien. Excelente, muchachos. Estoy anotando. A ver, Dana, ¿alguito más que puedas añadir? Bueno, Alguito más. sí, se habló acerca de los filósofos de aquel entonces. Uno que me llamó bastante la atención era el de Tácito, ¿no? Que si no mal recuerdo, no recuerdo muy bien, recién ahorita estoy viendo mis apuntes, me parece que él es el que testifica o escribe dentro de sus informes, ¿no? De la existencia de Jesús, me parece, no sé, pastor, si estoy equivocado, me Sí, corrige. sí. Y con respecto para complementar la opinión, ¿sí? Continúa, continúa. Para complementar sí, para complementar la opinión de nuestra hermana Fiorella con respecto al tiempo, ¿no? A Cronos, Kairos, Aion.
usted mencionó un texto bíblico de Gálatas, capítulo 4, versículo 4, que dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, ahí está traducido el Cronos. Dios envió a su hijo, nacido de mujer y nació bajo la ley. Y bueno, y creo que ya nuestros hermanos hablaron el resto. Muy Bueno, bien, muy pastor, bien. eso. Excelente, excelente. Estoy anotando los nombres entonces de los que han participado. Cristian, ¿algo más que quiera decir, Cristian? Sí, bueno, yo sí sería yo resumir todo de lo que han hablado ellos, los No, nuestros hermanos, ¿no? agrega alguito. De repente algo no han mencionado, algo se han olvidado, algún... No, personalmente sí, sí lo han dicho todo y es exactamente las claves principales de lo que usted comentó, pero lo que, bueno, yo lo podría decir resumiendo en una breve de toda la clase es cómo podemos primero interpretar la historia, ¿no? Como usted bien claro, debemos conocer bien desde un comienzo cómo ha ido evolucionando, como se podría decir, la historia a través de los años, y no solo por las mismas consecuencias, sino por las personas, los autores que lo narran. Y justo ante ello, aparte de la lectura que nos dejó, vamos a hablar sobre, le hablo sobre el pescado, ese es uno de, creo que como a todos nos llama la atención porque habla, enfoque a la fundación, el primer concilio, etcétera, ¿no? Muchas las persecuciones, todo es en base a lo que entra a la Nicea. Y entre ellos podría yo ver que también los personajes como Carl Grimm, cada personaje tiene una historia, pero esa historia es un reflejo como para nuestra actualidad, para ver cómo nosotros estamos llevando a cabo la iglesia como tal, ¿no? Cómo lo estamos llevando, cómo conocemos esa historia. Y como bien claro, si mal no me equivoco, no me acuerdo muy bien quién habló bien sobre el Kairos y esos vienen a ser bueno, vienen a ser unos símbolos que enfocan más a lo que quiere decir la historia. Y en base ahora a todo eso, y con un pasaje como todo ya lo hemos estado hablando en Gálatas 4:4, se ve la historia, ¿no? Que Pablo da su postura en base al cristianismo, ¿no? Que define el cristianismo en base a ese pasaje. Gálatas 4:4 viene a ser el pasaje que más Pablo tomó en cuenta para poder, como lo puse yo acá, para poder tener una postura en base al cristianismo. Muy bien, Cristian, muy bien, Cristian. Ahí están levantando la mano algunos más. Vamos al lugar, no he visto el orden en que se han levantado la mano, así que voy a hacerlo por primero las damas, después el varón. Rosa, a ver, Rosa. Orden, ¿verdad? Bueno, en este caso ya yo siento que han mencionado todo. Solamente quería aportar que lo que yo había entendido, ¿no? Que el Cronos era el tiempo ese que nosotros conocemos, el medible por los hombres, que es lineal. El Kairos era el oportuno, donde entra la parte decisiva, donde entra exacto Dios. Lo utiliza, si me equivoco ya me corrigen. Y el Aion era la eternidad, ¿no? Era la eternidad que es soberana de Dios. Eso es lo que quería aportar, que había, para mí era algo nuevo, porque yo siempre había escuchado del Kairos y del Cronos, pero no había escuchado del Del Aion. Aion, Sí, no lo había o escuchado. Eón, ¿no? Muy bien, Mm. vamos con Eli. Eli, a ver algo más, y luego sigue Marta, ya para cerrar esta partecita, porque vamos a hacer una dinámica ahorita, ¿ya? A Yo ver, Eli. quería señalar lo que más me impactó, que fue el fin de la Iglesia de Jerusalén con la Ujú. invasión de Roma, que fue lo que usted dijo al final, Pastor. Gracias. Muy bien, Eli. Josefo, ¿no? Flavio Josefo. ¿Alguien se metió a leer algo de Flavio Josefo, alguna obra, buscar, porque están sus obras en internet, ¿ah? Y creo que pusimos, ¿no? En la lista de libros que he puesto, ¿lo he puesto en el grupo o no? De Flavio Pastor, la vieja Josefo. jefa. No, voy a buscarlo para ponerlo entonces, ¿sí? A ver, brevemente, hermano, primero Marta y luego Blanca, breve nomás ya para pasar, si no, no va a quedar, no va a faltar tiempo para lo demás. Vamos, Martita. De Cristiano según César Vidal, está un poquito. A ver, coméntame un poco lo Bueno, que has leído, lo que has leído. sí, es bastante interesante porque habla justamente de los seguidores de Cristo que vivían una perfección basada en la enseñanza de los apóstoles, la oración, el amor al prójimo, la predicación del evangelio. Bueno, acá nos habla bastante de lo que es reunirse en casas para orar y compartir, como quizás ahora podemos decir la célula, sí, ayudar a los necesitados, mantenerse firmes en la fe pese a las persecuciones de romanas, ¿no? Que había, vivir con esperanza en el
de Cristo, segunda venida. Muy bien, Marta, muy bien. Me parece excelente. No has leído. Estaba viendo. Muy bien, muy bien. Yo le dejé dos tareas, una explícita y otra implícita. Una fue que, sobre todo los que predican, ¿no? Los que dan algún tipo de actividad ministerial, que hagas tu estudio, tu predicación usando un libro. Y le dije, ¿cuál libro? Era el comentario del contexto cultural del Nuevo Testamento de Craig Skinner, ¿no? Así que no sé quién se animó o quién por lo menos lo revisó. Más allá si predicaste o no con eso, ¿alguien lo revisó el libro o no? Levante su mano el que lo revisó, o ni bola le dieron. Es un libro muy útil, ¿eh? Traten de revisarlo. Y el otro fue explícito, que era que lean el libro Los Primeros Cristianos, a partir de donde habla de la resurrección de Jesucristo en adelante, ¿no? Obviamente, si te leíste del principio, te felicito. Hay una parte introductoria donde él menciona todo el viaje, por decirlo así, ¿no? Para escribir el libro, que es más o menos una historia de 30 años. Es una tesis que él elaboró, ¿no? Su tesis, y luego esa tesis la fue actualizando y actualizando. Y por otro lado también nos menciona la distinta bibliografía que consulta, que es un montón, ¿no? Y las distintas corrientes y posturas que hay acerca de estos temas. Todo eso, chicos, lo puse, ¿por qué? Porque es importante que nos acostumbremos. Yo sé que los chicos que están de repente en algún estudio superior o han tenido carreras o han estudiado una carrera, ya están acostumbrados a esto, ¿no? Pero es bueno acostumbrarse a tener literatura académica, ¿no? César Vidal es de estos autores. Eh, entonces la segunda tarea era leer, venir con la lectura previa del libro de César Vidal, sobre todo el capítulo que habla de la resurrección de Jesucristo en adelante. Así que nos va a servir mucho para las discusiones que vamos a tener hoy. Muy bien. Vamos a hacer una dinámica bíblica en esta ocasión. Busca tu Biblia, lo voy a proyectar igual, pero busca tu Biblia y vas a buscar Juan, capítulo 7, versículos del 1, te voy a decir a dónde, del 1 al 9. ¿Sí? Lo voy a proyectar y lo vamos a leer. Vamos a hacerlo rápido esto. ¿Sí? Ahí está Astrid, la acabo de ver Astrid. Astrid, ¿cómo estás? Buenas noches. Pastor presente, buenas noches. Ya, muy bien. Acá lo vamos Disculpe a la ver. hora, pastor, la tardanza. Muy bien, muy bien. Sí, Muy bien. ¿Ya lo encontró ya Juan? Perdón, sí, Juan. ¿Lo Juan encontró? 7, Juan capítulo 7, sí. Un ¿Del 1 ratito, al lo voy a 14 leer dijo? del 1 al 9. Juan Al capítulo 9. 7, del 1 al Iba a 9. leer más. Voy a proyectarlo y luego le voy a pedir a Blanca que pueda leer, ¿ya? Lento, pausado, comprensible. Pasar algunas preguntas. Vamos a compartir. A ver, yo sé que hay algunas cosas negras por ahí, pero es parte de los controles del Zoom. Hay que tener paciencia. ¿Sí? Hermana Blanquita, a ver, comience la lectura. Después de estas cosas, andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea, porque los judíos procuraban matarle. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, y le dijeron sus hermanos, sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo, porque ni aun sus hermanos creían en él. Entonces Jesús le dijo, mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. No puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él, que sus obras son malas. Subid vosotros a la fiesta, yo no subo todavía a esa fiesta, porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Y habiéndoles dicho esto, se quedó en Galilea. Muy bien, muy bien. Vamos a dejar de compartir un ratito. Una pista para lo que vamos a hacer, puedo hacer algunas preguntas que usted, teniendo la Biblia al frente, las tiene que responder como buen estudiante de historia y leyes primitivas. La primera que voy a decirles es que cuando dice mi tiempo no ha llegado aún, lo que está hablando es justamente Kairos.
¿sí? Si usted va al interlineal griego, busca ese versículo, va a encontrar la palabra kairos, ¿sí? Ahora, como buen estudiante de historia, porque como se lo dije en la clase pasada, el estudio de la Biblia y la teología no fue hecha en una burbuja. Los escritos bíblicos mismos tuvieron un contexto socio, histórico, cultural y podríamos agregar religioso. Lea ese texto y dígame usted qué descubre, qué está implícitamente diciendo Juan desde el punto de vista geopolítico y religioso. A ver, léalo, léalo. Hay algo ahí puntual. Le voy a dar una pista, tiene que ver con el norte y con el sur. Pueden hacer preguntas y las preguntas pueden ayudar a que usted lo entienda mejor. Estamos haciendo una lectura inmersiva del Evangelio, ¿no? Ya no es una lectura devocional, sino una lectura que tiene en cuenta otros elementos. ¿Ya lo identificó? Voy a hacer algunas preguntas y de repente usted se va a guiar y lo va a entender mejor. Menciona dos lugares, uno es Galilea y el otro es Judea. ¿Cuál estaba al norte y cuál estaba al sur? Galilea estaba al norte. Sur Judea. Judá, Muy bien. Entonces, si usted escuchó la clase atentamente la semana pasada o revisó la clase, usted ya entenderá cuál es, por qué, ¿no? Cuál es vamos a decir, el diagrama o el panorama geopolítico que está en esos 9 versículos. Jesús, ¿dónde está? Galilea. ¿Ya dónde está? En el norte, ¿verdad? ¿Y aquí implica que estuviera en el norte? En el medio está Samaria. Que todavía no era su hora. Por ahí va, pero ¿a qué Un implica? lugar pagano. Es un lugar más tranquilo para que pueda predicar. Muy bien, Alex. La diferencia entre el norte y el sur es que el poder religioso en el norte no había tanto, por lo tanto el ministerio de Jesús y todos los capítulos, si quiere darle una revisada a los capítulos previos, es decir, 6, 5, y mire si Jesús ya está haciendo milagros o qué está haciendo Jesús en esos capítulos, todo eso puede suceder porque está en el norte. ¿Bien? Entonces ya ponemos un parámetro acá que un estudiante de historia lo sabe. Como sabe de geopolítica, sabe de las circunstancias del siglo I, entiende lo que Juan de repente no lo dice explícito porque Juan sabía que los lectores del siglo I lo entendían de plano, ¿sí? Es como que ahorita alguien contara la historia de las elecciones de Perú del 2026 y se tuviera que hablar también del norte y del sur. ¿Se da cuenta o no? No hay que explicar nada, ¿sí o no? Muy bien, igualito. Ahora, vamos al segundo punto, porque esto es chiquitito, solamente como una demostración de cómo uno puede estudiar la Biblia ayudándose a la historia. Este es vamos a decir, el paisaje. Norte, sur. Jesús predicando libre en el norte y en el sur todo el poder religioso, sobre todo de los saduceos, los sacerdotes. ¿Sí? Ahora, ahí hay un drama familiar. El título que pone en Reina Valera, obviamente, es La incredulidad de los hermanos de Jesús. Pero yo quiero preguntarle algo, ¿es solo incredulidad o hay algo más? Lea el texto. ¿Es solo que no creen o hay algo más? No, hay un interés, ¿no? Porque ahí están mencionando de Blanca, que sí, está bien. ganar, A ver, hermana ganar, Blanca dice que hay un interés. ¿Interés de qué tipo? ¿Cuál es el interés de los hermanos? obtener fama, reconocimiento a través de los milagros, porque bueno, pues no, es mi familia, hay un interés personal de validar de que como son familias, bien hemos hablado y nos ha hecho reflexionar, Flavio Josefo llamaba a Jesús el milagrero, ¿no? Y precisamente la gente de ese entonces buscaba a Jesús más por los milagros que probablemente eh, por su conversión, ¿no? Porque de esos 6,000, 5,000 que vemos que lo seguían a Jesús, ¿cuántos estuvieron cuando lo crucificaron, ¿no? ¿Cuántos? Ya, vamos a una pausita aquí para poder conversar un poco más.
Mara Blanca dice que había un interés en la fama, es decir, los hermanos de Jesús querían ser famosos. ¿Alguien está de acuerdo o tiene otra postura en el subtexto? Podría decir, pastor, también que es una, según lo entiendo, es una presión humana en base a sus hermanos como tal, y también por la incidencia que dan los hermanos. ¿Por qué? Porque, bueno, querían ver que Jesús iba teniendo popularidad, o quizás para los hermanos de Jesús no les parecía algo bueno, ¿no? Por el tiempo perfecto que era, que Jesús decía, ya va a llegar el tiempo perfecto con el Padre. Eso sus hermanos no lo entendían. Ya, entonces más o menos Cristian va por la línea de Blanca. ¿Alguien tiene una postura diferente? Había envidia, es más, Ah, hasta veía maldad. ya, ok. Hay una pregunta y Rosa de repente se la ha hecho. La pregunta, ¿qué le pasaría a Jesús si se iba al sur? Lo mataban y ellos le decían que vaya exactamente al lugar donde lo mataban. Y eran sus hermanos. Ah, muy bien. ¿Por qué los hermanos de Jesús prácticamente lo impulsan a Jesús a la mala a que se vaya al sur si sabían que en el sur lo iban a matar? ¿Cuál es el drama familiar que nos está contando el evangelista de manera subterránea? No nos lo dice con letra, con nombres y apellidos, ¿no? Para quedarse con la herencia, pues ya que Jesús era el primogénito. Ah, esa es una teoría del caso muy interesante, Le ¿no? No sé. veían algo famoso que estaban reconociendo, entonces por eso los hermanos como que se sintieron envidiosos. Vamos a de repente quitar la motivación porque no la tenemos a la vista, no nos dice el texto la motivación, pero hay un hecho, ¿no? El hecho es que no lo querían a Jesús. Aparte de que no lo querían, no creían, Ya ¿no? usted, hermana, ha pasado de la postura del quería hacerse famoso con él a ahora no creían en él. No, quieren, o sea, vamos a ordenar de acuerdo al kairos, al tiempo, al espacio y a las circunstancias. Tenemos entendido que los hermanos de Jesús, ¿no? No creían de que él era el Hijo de Dios, ¿no? Y por eso es que ahí, como se dice, viendo que él hacía esas cosas, pues no era porque ellos realmente creían, sino que buscaban aprovecharse de los milagros que realizaba Jesús para ellos ganar una validación, como dice el comentario, humana y acarrear popularidad, ¿no? Reconocimiento. Muy bien, vamos entonces a establecer un poquito. El texto lo que nos lleva a pensar, lo que nos hace saber nada más, es que los hermanos están yendo a la fiesta y Jesús está predicando en Galilea y los hermanos le dicen esto, ¿no? Sal de aquí, no es una expresión muy amable, ¿no? Sal de aquí y vete a Judea. Hay un drama familiar, los hermanos, si bien Juan amablemente, y ahora vamos a hablar de Juan también, una tercera pregunta para entender mejor. ¿El narrador de esta historia es confiable o no? Y no es su Sí, primo, Sí, ¿Por qué? pastor. ¿Por qué? Sí, pues, porque ¿Por es su qué? primo. Muy esto, bien, muy Sí, sí, bien. sí. Sí, a la Mira, realidad de su no está, familia. no está escribiendo, vamos a decir, vamos a hacer la biografía de Alex Romero y le escribe Carlos Medina. Bueno, yo tengo que averiguar un montón de No, cosas porque no viví con él, no conozco nada, lo que me haya contado. Pero voy a imaginar que van a escribir la biografía de Lee Medina y Carlos Medina la escribe. ¿Sabré algo de Lee Medina? mejor de Rosita, me di. ¿O Rosa Medina sabrá algo de Lee Medina? Por supuesto. El narrador era, ¿quién era el narrador? ¿Quién está contando esta historia? Juan, ¿quién Juan? Juan el Juan, Bautista. Juan, Juan, Juan. El Primo. discípulo, el hijo de Zebedeo. El primo de Jesús. Y Juan es muy amable, ¿no? Cuando narra esta historia. Y de repente esto también nos daría algunas preguntas, por ejemplo, ¿por qué cuando Jesús es crucificado solo vemos a la mamá y al primo, a los hermanos no? ¿No? Eh, el drama que se encuentra en el subtexto de que la propia familia de Jesús no solamente no es que no creían en él, sino que realmente no lo querían, a tal punto que es un poco hasta como de burla que le hacen, ¿no? ¿Qué haces acá? Vete a Judea, ¿quieres ser famoso? Vete a Judea.
sabiendo que en Judea a él lo iban a matar. Y la respuesta de Jesús no es la respuesta de alguien que dice, oye hermanito, qué chistoso eres. No, no, suban ustedes, yo no voy. ¿No? ¿Cómo dice acá? Suban ustedes a la fiesta. Yo no subo todavía a esa fiesta. ¿No? Hay un drama. Ahora, estos detalles es muy importante que ustedes, muchachos, puedan aprenderlos, puedan reconocerlos, porque estas cositas enterradas en el texto, usted debe recordar que la Biblia fue escrita hace 2000 años, o por lo menos 1900 años, ¿no? Lo último. Y es muy importante que cuando tú lees la Biblia, tú la leas también con información, ¿sí? Con información. Solamente era un acercamiento al texto bíblico, un texto que de repente lo hemos leído tantas veces, ¿no? Tantas veces, lo hemos leído y hemos pasado por encima. Ah, ya, no creían en él, nada más. No, hay una tensión geográfica, geopolítica, espiritual, familiar, y quien nos narra todo esto es ¿quién? El primo. Así que ¿podemos confiar en el testimonio del primo o no? ¿Usted qué dice? ¿Le creemos a Juan o no? Por supuesto, ¿sí? Por supuesto. Pastor, pero el testimonio que está relatando el capítulo 7, ¿es el testimonio de Juan el Bautista o No, Juan no, el no, apóstol? no, Juan el evangelista, el apóstol Juan, Ah, Juan ya. el ¿Él es su primo. primo? Su primo es Juan el Bueno, Bautista. perdón, Juan el Bautista también es primo, pero Juan el Bautista no escribió ningún evangelio. El Ya. que escribe el Pero evangelio es el apóstol Juan. cuando se refiere a que es su primo, ¿a quién se refiere? ¿A Juan? A, Juan a el cuando se apóstol Juan. refiere al apóstol Juan. ¿También es El su que, primo? el que escribe Sí. este libro. Sí. Jesús tuvo dos primos, ¿verdad? Bueno, tres primos, tres primos. Uno fue Juan el Bautista, su primo mayor. Y los otros dos, por lo menos sabemos que Juan era menor y Santiago era el otro. Así que Jesús en la historia del Evangelio tiene tres primos. ¿Sí? No sabemos imaginamos que la cercanía entre Juan el Bautista y Juan y Jesús era mucha porque Elizabeth con María se encuentran y se saludan. Eran la prima mayor, ¿no? ¿No? La prima mayor porque Elizabeth era anciana ya y la prima menor que era María. Ahora, respecto a los primos de Jesús, que él mismo los jala, entre comillas, al ministerio, son Juan, Santiago y Juan. Y ese Juan es el que escribe este libro. ¿Sí? Muy bien. Miren los detalles que podemos entender conociendo de historia. Entre estos hermanos que no creían a Jesús y que no querían a Jesús y que encima lo mandan al sur a morir, y no era su tiempo porque Jesús no va, está un nombre que conocemos y lo hemos mencionado la semana pasada. ¿Quién de sus hermanos usted recuerda? Nombre. Escribió un libro de la Biblia también. Santiago, Jacobo. Santiago. 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 Estamos en el año 30 y Santiago no cree en Jesús. En el año 33 Jesús es crucificado, resucita y dice la Biblia, se le aparece a sus hermanos y sus hermanos creen en él. Ya era evidente, ¿no? Si Jesús lo han visto crucificado y después aparece en tu puerta, pues ni modo, ¿no? Y Santiago se convierte al Evangelio. Año 33. En el año 50, Santiago es... ¿Qué cosa es en el año 50 Santiago? Alguien me responda. ¿Dónde está Santiago en el año 50? Pastor de Jerusalén. Pastor ya de Jerusalén. ¿Y qué más? presidiendo. ¿Presidiendo qué? Que el Congreso de la República, ¿qué cosa Primer preside? concilio. El El concilio. Concilio de Jerusalén. ¿Qué estudiantes tengo, por Dios, ¿no? Hermoso es Ah, esto. ¿No? Primer concilio en Jerusalén, presidiendo el hermano de Jesús, Santiago. ¿Sí? Y 12 años después, en el 62, ¿qué sucede? Lo mata el rey Agripa. No, el rey Agripa quien mata es, Herodes Agripa quien mata es a Santiago. Tú estás confundiendo Santiago, el primo de Jesús, con el hermano de Jesús que estamos hablando ahorita. El hermano de Jesús en el año 62, ¿qué le sucede? Pastor, él es Los lo que saduceos le matan a La Santiago. apedrean, la Exacto, apedrean. exacto. ¿Quién lo manda? El hijo de Anás. ¿Se acuerdan, no? De Anás y Caifás, Sí. el hijo, en el 62. Dana, ¿querías decir algo? Dilo con libertad. Sí, pastor, usted mencionó que el rey Agripa, como hablaron muchos los compañeros, no logré escuchar, pero algo del rey Agripa mencionó y me parece que también está escrito en el libro de Hechos sobre el rey Agripa, ¿no? Sí. Entonces no sé si es que estamos hablando del mismo rey o otra persona.
Luego después vamos a de repente estudiar más el tema de la familia herodiana, ¿sí? Pero es el rey Herodes, no Herodes el grande, el del nacimiento de Jesús, sino su hijo es el que manda a matar a Santiago. Pero ahí hay una confusión que Alexander, de repente es bueno aclararla. Ese Santiago que mata a Herodes es el primo de Jesús, el hermano de Juan, el que escribe este libro. El Santiago que estamos hablando ahorita en el año 62 es el hermano de Jesús, ¿sí? Es pastor de Jerusalén, y en el año 62, como han dicho tus compañeros, los saduceos, encabezados por el hijo de Ananás se llamaba, o Ananías, eh, manda asesinar al pastor Santiago. Para ver un poco la evolución desde un hombre que, estamos en Juan capítulo 7, y no cree en su hermano, es más, lo rechaza a su hermano, se burla de su hermano, y cómo termina este hombre, incluso dando su vida por el evangelio, ¿no? Por el evangelio que trajo su propio hermano. ¿Sí, chicos? Un poquito para que podamos, esto yo les recomiendo, les aconsejo, ¿no? Traten de informarse, traten de tener los conceptos claros, traten de llenarse de conocimiento para puedan, cuando se acercan a la Biblia ya es algo distinto. Ya te habla la Biblia incluso hasta de un modo diferente, porque tienes detalles que otros no tienen, ¿no? Y esto es algo incluso que debe hacer pedagogía en la iglesia. Los hermanos de la iglesia leen sinagoga y no tienen la menor idea de qué es, pero lo leen y lo repiten y lo repiten y lo leen y lo repiten y no tienen la menor idea de qué es una sinagoga, ¿sí? Ahora vamos a hablar un poco. Daniel, dilo, por favor. Pastor, lo mismo que usted está diciendo, ¿no? De la evolución, en este caso del hermano. Yo leí, por ejemplo, en el libro de los primeros cristianos, de César Vidal, que hace algo similar con el tema de cómo los apóstoles, que eran unos cobardes, cuando corrieron el huerto de Getsemaní, y nadie estaba en la crucifixión, cómo después ellos comenzaron a dar la vida, ¿no? Entonces habla eso como una prueba de la resurrección, de cómo apóstoles que antes eran cobardes podían dar su vida por una mentira, entre comillas, ¿no? Entonces creo que también esta evolución nos ayuda a creer en la resurrección también como algo de la historia de la iglesia primitiva y no solamente por fe, esa evolución de los apóstoles. Excelente, excelente, Daniel. Ahí estoy buscando dónde se me perdió la plataforma, dónde estoy. Acá estamos. Muy bien, excelente, Daniel. Excelente, muy bien, y es cierto, y ahora lo vamos a desarrollar un poquito ese concepto también. Qué importante, ¿no? Conocer la historia. Vamos a avanzar un poquito, muchachos. ¿Qué hora es? No quiero que se me vaya la hora, ¿sí? Justamente una de las discusiones que podemos tener, y es bueno estar preparados, es bueno ser apologetas en este sentido, es porque cuando tú vas al mundo académico vas a encontrar que muchos eruditos y muchos intelectuales van a hacer una distinción entre el Jesús histórico y el Jesús teológico. ¿Qué significa eso? Significa, muchos van a agarrar la Biblia y van a decir, mira, dentro de la Biblia hay un personaje que realmente existió, pero no es como lo cuenta la Biblia. La Biblia en realidad es un desarrollo teológico. En realidad, Jesús fue un maestro, un rabino, un profeta, un hombre, ¿no? Santo, pero que no hizo lo que exactamente hizo, ni es lo que realmente dicen ahí, ¿sí? Muchos se acercan a la Biblia, agnósticos se acercan a la Biblia, sí, ateos se acercan a la Biblia, sí, y vamos a decirlo también, incluso teólogos cristianos se han acercado a la Biblia de esa manera. ¿Cómo le han llamado esto? La desmitificación. Es decir, voy a acercarme a la Biblia y voy a ver al Jesucristo real, no al que me está contando Juan, el primo, ni Mateo, ni Pablo, menos Pablo, todavía a Pablo lo desechan de plano, porque Pablo ni testigo presencial fue. ¿No? Voy a quedarme con el Jesús real. Vamos a filtrar todo, limpiar todo y nos quedamos con el Jesús real. ¿Cómo le llaman a esto? Le llaman el Jesús histórico. Mejor dicho, históricamente comprobable. ¿Sí? Y el Jesús teológico, ¿cuál sería para ellos, no? Sería el Jesús de la Biblia, el Jesús de la iglesia, el Jesús de la teología. Es decir, el Jesús que hace milagros, el Jesús que murió y resucitó, el Jesús que sigue vivo hasta el día de hoy, el Jesús que es Dios. Todas cuestiones de fe, pero que no son comprobables. Daniel decía algo que me pareció muy interesante y me alegra que haya leído, ¿no? El libro de los primeros cristianos, porque plantearía una pregunta interesante. ¿Puedo yo como cristiano demostrar que el Jesús teológico no se queda solamente en la teología, sino también es el Jesús histórico? ¿Puedo yo como cristiano, más que un dogma de fe o una afirmación de fe, demostrar de alguna manera que Jesús sigue vivo y Jesús es real, que Jesús resucitó?
Hay un libro que hace muchos años, no lo busqué ahora, de repente lo busco y lo pongo en el grupo, que es un autor llamado Andreas Fabes Kaiser, algo así. Y que él hablaba acerca de una teoría que él tuvo, que se le inventó no sé de dónde, de que Jesús en realidad no murió en la cruz, tampoco resucitó, sino que logró sobrevivir a la crucifixión y luego, cuando estuvo más restablecido, se mudó a la India. Y en la India formó una familia, tuvo hijos e incluso sus descendientes están hasta el día de hoy. Fue un libro que salió hace muchos años y que fue muy combatido por los apologetas de ese tiempo. Alguien tuvo tiene conocimiento de este autor y de este libro, de esta postura? Levante la mano. ¿Alguien escuchó de esta postura? Mm, Jamás. Ese libro estaba en la casa, Rosa. Muy bien. ¿Alguien nada? Nunca, nunca. Bueno, estos intentos de desmitificar a Jesús todo el tiempo hay. El caso que ustedes sí deben conocer, más reciente, es el famoso Código Da Vinci. La película, me imagino que la han visto, ¿no? Y el Código Da Vinci que ya establece otra, vamos a decir así, otra conspiración, ¿no? Como que Jesús tuvo hijos con María Magdalena y esa descendencia está hasta el día de hoy protegida, vigilada, ¿no? Y perseguida por la Iglesia Católica que no quiere que se sepa la verdad, ¿no? La figura de Jesús fue tan importante, es tan importante que cada cierto tiempo trae discusiones actualizadas sobre su figura histórica, sobre su figura teológica, ¿no? Y vamos a tratar de desarrollar. Hay una película que les recomiendo ver, la vi hace muchos años, que habla de una hipótesis. ¿Qué pasaría? Este es como el what if, ¿no? ¿Qué pasaría si se encontrara el cuerpo de Jesús? ¿Esa película alguien la vio? El cuerpo de Antonio Banderas. Muy bien, muy bien. El cuerpo con Antonio Banderas, exactamente. Una película fenomenal, ¿no? Comparte el link, Donde se, Eli, comparte el link. donde se plantea esta supuesta, ¿no? realidad, una realidad paralela que no ha sucedido hasta el día de hoy, ¿sí? El Código Da Vinci es la otra película, ¿no? Donde se dice que unos arqueólogos encuentran el cuerpo de Jesús y todas las implicancias históricas, políticas, ¿no? teológicas. Ya no se escucha, ¿no? ¿No se escucha? ¿No se escucha? ¿Se escucha mi voz? Sí, sí, sí pasa. Sí, sí, Perdón. escucho. Claro y directo, claro y directo. Muy bien. Entonces, mire qué interesante cuando uno se concentra en la figura de Jesús y en estos hechos que usted ya los ha leído en el libro Los primeros cristianos, de repente alguno se dio la vuelta por el libro de Justo González, ¿no? O de repente alguien ya se metió a estudiar el libro de Eusebio de Cesarea, ¿no? Acerca de la figura de Jesús, no como maestro solamente, sino lo que vino después. Jesús murió, sabemos que murió. ¿Quién fue? Dana fue la que mencionó, si no me equivoco, que sobre Tácito, sobre Suetonio, ¿no? sobre Plinio el Joven, diversos historiadores, incluyendo Josefo, que nos dan certeza de que Jesús existió y de que Jesús fue crucificado. Ahora, donde está la discusión y donde se divide es el tema es sobre el Jesús histórico y el Jesús teológico, es sobre la resurrección. Vamos a ver algunas posturas sobre este tema, ¿ya? Voy a mostrar una diapositiva y vamos a ver algunos teólogos, filósofos, ¿no? sobre este punto. A ver, vamos a compartir. Aquí está. Como siempre le digo, tenga paciencia con los controles. Pastor, tengo una consulta. Sí, sí, dime por favor, Eli. Sobre la teoría de los merovingios, ¿en qué libros se ve eso? Ahí sí me agarraste, tengo que investigar. ¿Estás refiriéndote? Un ratito, me voy a sacar el tema. Los merovingios tiene que ver con el tema del Código Da Vinci, ¿no? Y de los Es templarios. anterior, creían de que los reyes francos eran hijos de Jesús. Sí, los merovingios justamente son una dinastía franco. Y eso tiene que ver también ya más que nada con el tema de Carlomagno, por ejemplo, ¿no? Y con el tema de los templarios. Pero eso creo que sale de nuestra época. Ahorita estamos siglo primero y nos tendríamos que ir al siglo XII. Y eso, una pregunta muy interesante en el curso de historia de la Iglesia de la Edad Media, ¿no? No, no lo tocamos. Después, voy a investigarlo un poco y después se los comento. No voy a responder de repente, tengo una idea, pero no quiero dar una idea vaga o de repente no certera. ¿Sí? Vamos a seguir Pastor, con esto. gracias. Sí,
Vamos entonces a poner la diapositiva y vamos a leerlo y comentarlo un poquito. Vamos a encontrar un teólogo famosísimo. Espero que usted ya lo haya leído algo de este teólogo. Rudolf Bultmann, el padre de la desmitificación. Sostenía que es imposible rescatar casi nada del Jesús histórico y que los evangelios están cubiertos por una capa de mitología helenística y judía. Para él lo único que importa es el querigma, es decir, el mensaje proclamado, no los hechos fácticos, lo contado por los evangelistas. Su frase: no podemos usar la luz eléctrica y la radio y al mismo tiempo creer en el mundo de los espíritus y los milagros del Nuevo Testamento. Ahora vamos a comentar un poquito a nuestro amigo Rudolf Bultmann, que por cierto era teólogo, y uno podría decir, ¿qué tipo de teólogo es este, no? ¿Alguien ya sabía de Rudolf Bultmann o primera vez que escuchan el nombre? Levanta la mano el que ya conocía, había escuchado algo de Rudolf Bultmann. Bien, vamos a explicar entonces un poquito el contexto. Rudolf Bultmann es un teólogo que pertenece a una etapa de la teología, vamos a decir así, post-reforma, post-protestante, ¿no? Ya entrando al siglo XIX o finalizando el siglo XIX, por decirlo de una manera, donde se pone de moda la alta crítica. No quiero marearlos porque este segmento es tema de otro curso, pero la alta crítica es decir, voy a acercarme al texto bíblico y vamos a desmenuzar y filtrar del texto bíblico todo aquello que no podamos comprobar. Era parte de una secuela del racionalismo filosófico de la época y también de un positivismo, ¿no?, cultural, que era consecuencia directa de el desarrollo y el progreso que se había conseguido a través de la revolución industrial y la revolución científica posterior. Entonces, Rudolf Bultmann, un teólogo, el espíritu del siglo se llamaría esto, ¿no?, se acerca al texto y dice, vamos a quitarle todo lo milagroso. Y comenzó a sacarle versículos y hojas a la Biblia, vamos a decir, a despedazarla, a tal punto que al final llegó a la conclusión que hemos leído. No podemos rescatar casi nada del Jesús histórico. No podemos saber quién era realmente, ¿no? Porque todo está cargado de una ahí dice, ¿no?, una mitología enelística, mejor dicho, lo que muchos acusan al Evangelio de ser en realidad el Evangelio de Pablo, es una especie de monstruo, una especie de engendro, que los cristianos le impusieron a la historia original hebrea una carga cultural y filosófica griega, ¿no? Podemos hablar y desmenuzar eso después. Bueno, esa fue la postura de un teólogo llamado Rudolf Bultmann. Hubo varios, pero elegí uno para ilustrar este tema. Imagínense, dentro de la propia iglesia teníamos ese tipo de personajes. Vamos con otro más. A ver, vamos ahora a irnos a la vereda al frente y vamos a hablar de filósofos y eruditos, pero no cristianos. ¿Sí? Este historiador Bart Ehrman, también cercano a la teología, defiende la existencia real de Jesús, pero niega su divinidad. Esta es una postura que, por cierto, la tienen muchos movimientos religiosos, ¿no? Los musulmanes creen lo mismo, los judíos creen lo mismo, ¿no?, y etcétera, ¿no? Sostiene que fue un profeta apocalíptico transformado por corrupción teológica progresiva de las primeras comunidades. Su Tu frase, diapositiva, pastor, no ¿no observa. se ve? ¿No se ve? ¿No se ve, chicos? Sí lo veo. Yo Sí se también ve. lo veo. Ahora sí, ahora sí. Perdón, perdón. Pastor. Frase. El Jesús de la historia no fue un cristiano que enseñaba doctrinas eclesiásticas, sino un profeta judío que anunció el fin inminente del orden político de su época. ¿Sí? Mejor dicho, este hombre, vamos a decirlo, fue más amable incluso que nuestro amigo Rudolf, ¿no? Siendo teólogo, Rudolf despedazó la Biblia y prácticamente dijo, no se puede rescatar nada acá, todo es un invento. Pero sin embargo, Erdmann, ¿cómo se llama? Bart, se llama, ¿no? Bart Ehrman es más flexible, un poquito más condescendiente. Dice, este fue un profeta. Este fue un profeta. Anunció apocalípticamente el fin del mundo, el fin de Israel y todo lo demás. Y luego lo que siguió ya, eso sí es un invento, ¿no? Él le llama corrupción teológica. Es decir, eh, esto es algo, les comento de repente, ¿no? Un detallito, ¿no? Hace algunos años ya, muchos años ya, yo tenía un amigo que era judío, buen amigo, músico, concertista de piano.
Tremendo concertista de piano. Me lo reencontré hace poco en el Facebook. Me estaba buscando por años, ¿no? Y este muchacho, éramos muy jóvenes los dos, ¿no? Nos pusimos a conversar sobre la fe y sobre el cristianismo. Y yo le hice algunas preguntas puntuales. No voy a contar toda la historia, pero le pregunté sobre Yeshua. Y él me comenzó a hablar de Yeshua de la misma manera como está hablando acá Herman, un profeta, un hombre respetado, un hombre de Dios. Yo me sorprendió un poco porque yo tenía la idea de que el judío ortodoxo odiaba a Jesús, pero en esa línea de judaísmo que por lo menos este chico tenía, era bastante amable con Jesús. Obviamente no era Dios, no era el Mesías, nada de eso, ¿no? Pero, ¿qué me sorprendió cuando yo le pregunté por Shaul? ¿Quién es Shaul? ¿Quién es? Pastor, ¿podría poner la diapositiva, por favor? Ahora la vuelvo a poner, pero ¿quién es Shaul? ¿Quién se llamaba Saulo? Pablo, Pablo. Pablo. Le pregunté por Pablo. Le cambió la cara, le cambió el rostro. Se llenó de odio. Prácticamente lo maldijo a Pablo delante mío. Y yo le digo, pero ¿por qué lo odias, por qué lo odian tanto? ¿No es que él provocó el rompimiento entre la primera iglesia y nuestra comunidad? Él fue un traidor. Y comenzó a hablar. No puedo repetir todo lo que dijo, ¿no? Más o menos lo que está diciendo aquí Herman es parecido. Lo respetamos a Jesús, pero todo lo que vino después fue una corrupción teológica. Fue no, ni siquiera un invento, una corrupción. Un invento es que te creas un cuento, sino un, un monstruo teológico que se armó que no tiene nada que ver con lo que Jesús realmente fue. ¿Sí? Yo quiero que entiendan esto. Voy a poner la diapositiva de nuevo pedido de la hermana Blanca, pero luego les puedo mandar una captura, chicos. ¿Ah? ¿Están anotando? Les pongo entonces para que anoten. Ahí está. Mientras tanto, leemos un tercero que es conocidísimo. Eso sí creo que lo habrán leído, ¿no? Friedrich Nietzsche. Federico Nietzsche. ¿Sí? Tiene varias historias Nietzsche, no la vamos a mencionar. Un filósofo conocidísimo. En El Anticristo, es un libro que escribe él, lo define como un santo anarquista o rebelde que atacó las instituciones de su tiempo, acusando a la iglesia de pervertir su mensaje original para construir poder. Frase, en el fondo no ha habido más que un solo cristiano y ese murió en la cruz. Se lo voy a dejar un rato ahí para luego vamos a conversar un poco sobre esto. La realidad es esta, muchachos, y Nietzsche, al igual que mucha gente hoy, va a dividir la cuestión entre Jesús y la iglesia. No nos tiene mucho cariño. También hay que reconocer que la iglesia ha cometido muchísimos errores. No solo los católicos, también los protestantes y evangélicos hemos cometido 15.000 errores. Y mucha gente no perdona esos errores. Nietzsche lo admiraba muchísimo a Jesús. Es es llamativo porque Nietzsche era ateo. Sin embargo, admiraba a Jesús tremendamente. Y él hace esta distinción. Yo lo admiro a Jesús. Por eso él dice de una forma muy sarcástica, ¿no? Hubo un solo cristiano y ese fue Jesús. No hubo más, porque él tenía una idea terrible de la iglesia. Y por eso es que dice, ¿no? La iglesia es la que pervierte el mensaje original. Este pensamiento de Nietzsche, por cierto, es el mismo pensamiento que mucha gente hoy tiene. Y los mismos anticuerpos vas a encontrar en compañeros universitarios, vas a encontrar en comunicadores, en periodistas. Si tú vas, por ejemplo, y averiguas, y de repente ponte a averiguar cuántos eruditos, filósofos admiran a Jesús, pero pero desprecian u odian a la iglesia, vas a encontrar que la mayoría. La mayoría lo tiene a Jesús en un pedestal, incluyendo religiones que no son cristianas. Pero sin embargo a la iglesia la tienen, pero lo peor del mundo es la iglesia. La iglesia ha corrompido el evangelio, la iglesia ha corrompido la historia de Jesús, la iglesia ha inventado 15.000 cosas por poder, por ambición, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Podemos hacernos cargo de algo de eso? ¿Podemos asumir algo de responsabilidades? ¿Mm? ¿Puede pasar o no puede pasar? Por otro lado, vamos a ver esto, pero también vas a encontrar, y estoy hablando del Jesús histórico y el Jesús teológico, ¿no? Al mismo tiempo que encuentras gente que divide y separa a Jesús de la manada, es decir, Jesús por un lado
y todo lo que es la iglesia y la teología de la iglesia por otro lado, vas a encontrar también a los que cada cierto tiempo redescubren a Jesús y lo reinterpretan. ¿Sí? La figura de Jesús es reinterpretada todo el tiempo. El primer, Rudolf Bullmann, no sé quién me pregunta ahí, la primera diapositiva, Rudolf Bullmann. ¿Sí? En realidad, creo que la pregunta es más explícita. Dice, ¿cómo se llama el primer personaje que negaba el Jesús teológico? Hay uno del siglo XVII. Lo voy a buscar bien, ya lo tenía el nombre. Pero traté de mencionar los más conocidos, los más famosos. ¿Sí? Ahora, quiero volver a esto. Cada cierto tiempo Jesús lo reinterpreta. ¿Sí? Lo reinterpreta. Por ejemplo, estaba conversando con amigos de Argentina. Tengo varios amigos que estudian allá. Y estábamos conversando y nos reíamos un poco porque tenemos un compañero que escribió un libro. ¿Y cómo se llamaba el libro? Jesús era peronista, se llama el libro, ¿no? Si alguien conoce la política argentina, sabe que el peronismo es toda una institución en Argentina. Ahorita son oposición, ¿no? Y es un movimiento de izquierda, ¿no? No es la misma izquierda de acá, es otra izquierda, pero es un movimiento de izquierda. Ahora, nosotros mismos nos reímos, compañero que estaba en clase con nosotros, pero que ha hecho esta afirmación tan atrevida, ¿no? Jesús era peronista. No conozco mucho el peronismo como para poderme saber si es cierto o no, pero por lo menos mis amigos, y muchos de ellos peronistas, se reían de ese libro, ¿no? Pero eso no nos debe sorprender porque hasta hace poco había una discusión, no sé si llegó esa discusión a sus redes sociales, decían que Jesús era comunista. A ver, podemos conversar un poco de esto, ¿no? Es la primera vez que se plantea esto. Otros dicen Jesús fue el primer feminista. Tengo amigos que han estudiado conmigo que hoy son progres, son wokes. ¿Sabe qué es eso, no? ¿No? Que son militantes del feminismo de tercera ola, feminismo radical de tercera ola, los que están apoyando el movimiento LGTB, trans y todo lo demás. Y tengo amigos que están metidos en la teología woke, ¿no? Si algunos se sorprenden, pero eso sucede, porque si estamos leyendo a un Rudolf Bultmann que desmitifica a Jesús y era teólogo protestante, imagínate hoy por qué podría ser diferente. Cada cierto tiempo al Jesús histórico lo revisten y buscan alguna coincidencia con las circunstancias actuales, alguna coincidencia con la coyuntura actual, ¿no? A ver, conversemos un poquito de esto. Yo sé que están anotando, no sé qué están anotando si no hay nada en la pantalla, pero conversemos. ¿Usted qué piensa? Vamos a plantearlo tal como se planteó esto. Y luego vamos a ver un último pensador que nos debe llamar la atención. ¿Jesús era comunista o no? Yo sé que la respuesta simple es no, pero argumente un poquito. A ver, muchachos, ¿hay alguna respuesta del estudiantado de aquí? Yo considero que no, porque su reino no era de este mundo, para comenzar. Muy bien, Eli, esta es una respuesta teológica interesante. ¿Sí? Voy a plantear la pregunta de nuevo porque esto puede, de repente nos va a meter en en arenas movedizas, preelección y alguno de repente por ahí puede pensar que estoy direccionando algo. No tengo la menor intención de direccionar nada. Pero cuando se plantea que Jesús era comunista, no está hablando del comunismo actual, ni siquiera el comunismo de Carlos Marx, sino está hablando de un comunismo primitivo donde no existía la propiedad privada y lo toman más que nada en referencia a la iglesia, porque la iglesia que hizo, lo primero que hizo la iglesia que fue, vendía sus propiedades y vivían en común. De ahí sale todo, ¿no? ¿Cierto? Por otro lado, también encontraron en Jesús una denuncia constante del poder fáctico, diríamos hoy, o de las élites, y todo eso se sobrelleva y se traslada, ¿no? Se trae el agua al propio canal, de decir, miren, acá tenemos a un Jesús que estaría de acuerdo con las luchas sociales de hoy, con las luchas ideológicas pro derechos de hoy, entonces Jesús estaría de acuerdo con nosotros y sería enemigo de ustedes. Y esto es algo que, por cierto, no es una discusión banal, ¿ah? Es una discusión académica hoy en muchos sentidos, ¿sí? Hay libros escritos al respecto, muchachos, hay que abrir los ojitos, ¿sí? Entonces, Elí desarrolló algo y dijo algo puntual y es certero, aunque es teológico, ¿no? Jesús
no era de este mundo. Está bueno, ¿sí? ¿Alguna razón más por la cual podemos decir si Jesús lo era o no lo era? ¿Usted cómo piensa? ¿No se siente avergonzado si está de un lado o del otro? De repente usted sí Mm, piensa igual Pastor, que Comprándolo. bueno, Ay, bueno, ya. Habla, Marta, habla. no, Marta primero, no es, Cristian. no era comunista en el sentido, o sea, moderno político, porque el comunismo apareció muchos siglos después. Entonces Jesús no vino, o sea, a establecer tema económico, sino el reino de Dios. O sea, más o menos es, Es un buen argumento, correcto, ¿es cierto? Hay un anacronismo, eso se llama anacronismo, es decir, fuera de época, ¿sí? No podemos interpretar a Jesús, o por lo menos la figura de Jesús, el Jesús que conocemos, el Jesús del Evangelio, con nuestros postulados actuales. Podemos aplicar sus enseñanzas, sus principios, adaptarlos a la realidad actual, pero no podemos imponerle al Evangelio, a la Biblia, nuestras interpretaciones o nuestras coyunturas modernas, ¿sí? Es cierto que de repente en la primera iglesia hubo algo de colectivismo, es cierto que los profetas, menores sobre todo, y también Jesús en cierto modo, levantaron su voz de protesta contra los poderosos del mundo, etcétera, pero no podemos nosotros, al menos como cristianos, dejar de lado la teología, ¿sí? O imponerle a la teología cargas que tienen más que ver con la sociología, ¿no? Y hay que tener mucho cuidado. ¿Alguien tiene una opinión, algo más que aportar para ya pasar al siguiente punto, al siguiente autor que voy a citar? Yo lo podría completar. A ver, Yo lo podría, yo lo podría completar, pastor, que, bueno, como comprando lo que dijo Marta, que Jesús puso el reino de Dios por encima del Estado, o sea, de este mundo. Como bien claro lo dice Juan 18:36, ¿no? Es, mi reino no es de este mundo. Creo que ese es uno de los pasajes que lo afirmaría en base a ello, ¿no? Y también, si en base al comunismo que viene a ser un reino de este mundo como tal, pero el paraíso es una revolución política, esta es la palabra, política, que estamos en esta actualidad, y económica, pero en los tiempos de Jesús trajo al reino espiritual, con bien afirmando lo que dice, arrepintaos, de porque mi reino arrepentidos. está en los cielos, se ha acercado, como lo dice Mateo 4, perdón, Muy bien, muy arrepentidos bien, porque muy mi bien. reino está en el cielo y se está acercando. No me acuerdo el versículo 24 es, pero no me acuerdo el versículo. Ok. Muy bien. Respondiendo un poco a la pregunta que me dejaron por ahí, hay un autor llamado Reimarus, que es del siglo XVII exactamente, que es el primero que plantea esa diferenciación entre Jesús histórico y Jesús teológico. ¿Sí? Como un detalle ahí lo puede anotar. Le dicto el nombre, Germán Samuel Reimarus. Reimarus, lo voy a escribir en el chat, ¿ya? Germán Samuel Reimarus. ¿Sí? No me equivoqué en la fecha, no me acordé el nombre nada más. Sí, esto un poquito nos debe de repente ilustrar y direccionar, ahorita Manilla Blanco un ratito, porque a veces nosotros como cristianos podemos confundirnos al respecto y querer incluso eh, olvidarnos como cristianos, ya ni siquiera a Jesús, sino nosotros como cristianos, que también nosotros no somos de este mundo, ¿sí? Y podemos dividirnos en posturas políticas, ¿no? De la actualidad y los políticos siempre van a querer dividirnos en, ¿no? Y enfrentarnos. Y podemos de repente confundir eso. Y usted lo va a ver en las campañas de hoy. Vas a ver siempre de un lado y del otro, va a haber gente santificando tal movimiento, santificando a tal candidato, ¿no? Subiéndose al carro de Herodes, al carro de Pilatos y proponiendo, ¿no? Y ungiendo, ¿no? Esa es una postura que se olvida que nosotros cuando tratamos de Jesús que nosotros conocemos y de nuestra fe, nosotros no podemos etiquetarnos en un bando o en otro. No podemos ponernos en que Jesús sería partidario de esto o sacralizar algún candidato que sea de nuestra preferencia. Un paréntesis nada más, porque no quiero meterme en la política, y menos a 2 semanas de elecciones, ¿no? Para nada, ¿sí? Solamente recordar, nosotros no somos de este mundo. ¿Sí? Marta, a ver, y Blanca de ahí. Breve nomás para avanzar porque ya no van 15 sí, minutos perfectos. Pastor, lo que quería preguntar era de estos personajes de alta crítica, bueno, no es tan conocido mencionar esos personajes, bueno, y lo que
¿no? De principal, ¿no? Ellos, o sea, lo que ven es a lo que más o menos he estado viendo, claro, hay varias posturas que ellos tienen, ¿no? Sobre las escrituras de la Biblia, el contexto histórico, cómo se transmitieron los relatos, todo ello. Mm. Y eso siempre ha existido recientemente, o es reciente estos que como con ese nombre, llamándose ese nombre, pastor, Mira, como de los repente, brevemente alta nada más, crítica. y brevemente, ¿no? Como le explicaba, esto fue, vamos a decirlo así, de manera sencilla, el espíritu del siglo. Las escrituras fueron tremendamente atacadas, diseccionadas, ¿no? Filtradas para encontrarle errores. Justamente el libro que le mencioné, que lo mencioné en la clase pasada, Teopneustia, ¿no? De Luis Gozón, es un libro de apologética enfrentándose a la alta crítica. Porque la alta crítica que quería demostrar que hay una parte racional, una parte histórica, comprensible y demostrable de todo lo que es la fe, el Evangelio y Cristo. Pero, y eso se consigue exprimiendo todo y sacándole todo lo que no es obviamente sobrenatural, ¿sí? Incluyendo la Biblia, demostrar que la Biblia está errada. El libro Teomneustia justamente lo que demuestra es, este libro se escribe después de toda la, ¿no? El apogeo de la alta crítica, y este libro se escribe al final de este proceso y justamente este autor recoge todos los esfuerzos de la alta crítica para demostrar que el cristianismo era mentira o que la Biblia era un libro inventado y todo lo demás, y saca su conclusión, y me encantó esta frase cuando la leí, todos estos eruditos que se mataron estudiando la Biblia, los documentos originales, manuscritos en hebreo, en arameo, en griego, al final lo único que demostraron que la Biblia era inspirada por Dios. O sea, eso es algo que ya pasó en el siglo XIX, estamos en el siglo XXI. No sé si en el siglo XX no recuerdo un movimiento parecido, porque creo que esto quedó así, ¿no? Pero siempre cada cierto tiempo resurgen eh, ateos, ¿no? Gente que quiere como una novedad levantar el tema. Pero la realidad es que esto ya hace tiempo se discutió. Es un tema ya zanjado, por decirlo así, en el mundo académico. Ya se discutió hace 2 siglos. Cuando usted se encuentra con un ateo que te diga, no, pero la Biblia esto, tú sonríete nomás porque ese tema ya se zanjó hace 2 siglos. Ya hubo un enfrentamiento, y no entre opinólogos de Internet, opinólogos de Facebook, sino entre gente realmente académica, erudita, versada en idiomas originales, en filosofía, en lingüística, en todo, y gente que se agarró de cabeza todo un siglo, y al final venció la facción que creía en la inspiración de las escrituras. ¿Sí? ¿Quién me preguntó? Marta, ¿no? Un poquito para, ¿no? Complementar de repente y no te quede la duda. No son desconocidos, lo que pasa es que ustedes están en primer año. Me imagino que los que están terminando los conocen, porque en los seminarios se estudia la alta crítica, ¿sí? Por lo menos se estudia los teólogos de esta época, ¿sí? Karl Barth, me imagino que han leído. Si no lo han leído, sí, sí, me imagino, ¿no? Bueno, lo dejo ahí para que en todo caso, si no lo han hecho, puedan ponerse a leer, muchachos. Los que están en primer año, tranquilos, no se me mareen. Solamente era una mención para que no puedan de repente curiosear un poquito, ¿no? Y aprender un poquito más. Nos quedan 10 minutos. Vamos a ver qué podemos más avanzar sobre Y, esto. pastor, Sí, sí, pregunten, chicos. no, al respecto que se está hablando ya si Jesús era capitalista, socialista o comunista, tenemos que entender, como ya lo dijo, y todos estamos de acuerdo, que Jesús, no, su reino de Jesús no es de este mundo, ya lo dijo ante Pilato, y Juan, precisamente en su carta, ¿no? En su epístola señala que el mundo yace bajo el poder del maligno, ¿no? O sea, el mundo, pero nos dice, más vosotros habéis vencido. Y cuando nos dice que nosotros habéis vencido, bueno, es simplemente una interpretación de que Jesús sí era partidario de la justicia social. Él ha estado muy preocupado por los necesitados y siempre habló de compartir y más bienaventurado es dar que recibir, ¿no? Y nos pone incluso el ejemplo de la viuda, porque todos nosotros, por ejemplo, diezmamos,
pero no damos todo lo que deberíamos de dar. Sí, cumplimos con el diezmo, la décima parte y bueno, las ofrendas, pero cuando nos pone el ejemplo de esta viuda que dio sus únicas 2 monedas y Jesús decía que ella dio más que todos los que estaban en la sinagoga, cuando Jesús habla sobre el trabajo, la propiedad privada y dice, mi padre trabaja, ¿no? Hasta ahora. Entonces, tenemos que sí tomar los conocimientos para el desarrollo como cristianos y cumplir nuestro rol, porque nosotros somos luz y sal en medio de esta generación. Entonces, ¿cómo hacemos cuando ahora en la política dicen Jesús era capitalista, ¿no? El diablo es comunista y así se ha llegado a esos extremos, obviamente. O a la inversa, ¿no? Sí, O a la inversa. ¿Sí? muy atribuido. Mire, Entonces, una cosita que yo quiero de repente para ir cerrando, porque voy a poner una diapositiva, y este personaje también quisiera que ustedes lo investiguen. No estamos mencionando nada, porque obviamente nuestro curso del primer siglo, pero tenemos entre nosotros, hemos tenido un teólogo importante llamado Gustavo Gutiérrez, que él fue el promotor, el propulsor de la teología de la liberación. Espero que alguien haya escuchado sobre eso. Él rescata al Jesús histórico, lo reinterpreta, más la verdad, leyendo los evangelios desde la periferia social y la defensa de los oprimidos. Él murió hace 2 años nada más. ¿Sí? Su historia es muy interesante. Para empezar, es peruano. Yo recuerdo siempre esta anécdota. Estaba en el seminario y en Argentina, estaba en la biblioteca inmerso, leyendo y estudiando, cuando el bibliotecario me dice algo, Carlos me dice, tus compatriotas escriben muy bien, me dice. ¿Así? Le digo, sí. Y en la biblioteca había bastantes libros de teólogos peruanos. Me dice, tus compatriotas escriben muy bien, son muy, muy inteligentes, son más inteligentes que los argentinos. Yo estaba pechugón, ¿no? Sí, es cierto, escribió muy bien, ¿no? Bueno, Gustavo Gutiérrez, un sacerdote y teólogo, católico, obviamente, ¿no? Pero que él levantó bandera allá por los años 70, incluso un poco antes, y propuso una forma de reinterpretar a Jesús en medio de toda esa, vamos a decir así, de la Guerra Fría, ¿no? La Guerra Fría, es decir, la URSS contra Estados Unidos. Y él lo hizo mirando a las multitudes pobres de Latinoamérica. Lo hizo mirando a los profetas menores, justamente. Un profeta que debería usted leer si quiere tener conciencia social es Miqueas. ¿Alguien leyó Miqueas? ¿Ah? Una anécdota acerca de Miqueas. Un oh personaje. hombre, le ha dado lo que es bueno. ¿Qué pide Sí, Jehová de ti? Solamente exacto. hacer misericordia. Misericordia. Hay una denuncia social terrible en Miqueas. Ahora, una anécdota histórica, ¿no? Peruana. Una de las cosas que mueve a Víctor Raúl Aya de la Torre a no volverse completamente agnóstico ni ateo es el acercamiento al Evangelio a través de los profetas menores. Cuando él lee la Biblia y encuentra tanta denuncia social, él le quita de la cabeza la idea de que la iglesia o el Evangelio es pro ricos. Y es una de las razones por las cuales en un congreso comunista internacional, cuando la URSS está proponiendo como plan de acción que deberían eliminar a la iglesia y eliminar la fe de las sociedades, y estaban reunidos los latinoamericanos, Víctor Raúl Aya de la Torre levanta su voz diciendo, no nos pueden quitar lo que tenemos como herencia. ¿Y cuál es la espiritualidad? Y es una de las razones por las cuales, de repente, entrando en historia política, el APRA un poco se separa de los demás movimientos de izquierda, aunque sigue con ideas políticas de izquierda, pero con una diferencia. Ellos nunca se propusieron ser ateos, ¿sí? Porque a través del acercamiento, ¿quién lo acerca a Víctor Raúl Ayala de la Torre? ¿No? Un autor presbiteriano, ¿sí? Un autor presbiteriano que trabajó en el Colegio San Andrés, ¿sí? Ahorita voy a buscar bien su nombre, me lo sabía de memoria, se me acaba de ir, ¿sí? Pero este autor presbiteriano, Víctor Raúl, enseña en San Andrés y justamente ahí es donde eh, este hombre, este misionero, lo introduce a las escrituras y encuentra en las escrituras la denuncia social. Gustavo Gutiérrez fue justamente uno también de los que encontró en la Biblia
denuncia social, justicia social. El Vaticano se preocupó muchísimo. El Vaticano, por cierto, tenía una postura totalmente diferente. ¿Por qué eligen a Karol Wojtyla como papa en un polaco, antirruso? Justamente para darle un freno al comunismo. Así que usted imagínese elegir a Karol Wojtyla, bueno, Karol Wojtyla vino después igual, pero esa es la postura de la Iglesia Católica. Y cuando aparece este personaje con sospechas de ser un marxista y que introduce una teología marxista, porque, valga verdades, Gustavo Gutiérrez interpreta marxistamente la historia, pero él se aleja y él dice, no, por si acaso, yo no soy ni comunista, ni marxista, ni nada, solamente uso las herramientas del marxismo para interpretar la historia, pero es acusado de eso en el Vaticano, lo fundan buen rato, ¿no? Lo persiguen, lo cancelan, pero al final es, eh, vamos a decir así, lo revalidan, hasta el punto que Francisco I, el último papa que murió hace poco, él prácticamente lo saca del olvido y le da un final, ¿no? Es más, publica una obra póstuma junto con él, junto con este teólogo Gustavo Gutiérrez. ¿Sí? Entonces, ¿por qué doy estos ejemplos? Porque cada cierto tiempo lo van a reinterpretar a Jesús. Y siempre la reinterpretación no va a ser teológica, va a ser la histórica. Es decir, ¿quién fue Jesús? ¿Qué tiene que ver con nosotros el Jesús histórico? ¿Nos confronta o no? ¿Tiene algo que decir en este siglo o no? Ahorita mismo lo están reinterpretando a Jesús los movimientos de izquierda radical que tienen que ver con el progresismo, que tienen que ver con la tercera ola del feminismo, un Jesús gay. Hay un libro escrito por un español que dice Jesús era gay. De repente alguno la escandaliza y se rasga las vestiduras, ¿no? Y se cubre de polvo y ceniza. Pero eso es lo que está sucediendo ahorita. Hay un libro escrito, yo lo he leído, el libro que dice Jesús era gay, los discípulos eran gays, todos eran gays ahí, ¿no? Y uno puede tomarlo hasta como chiste y como broma. Pero esta es una discusión que nos confronta. Hace algunos años, recuérdalo, y esto va a seguir todavía, un cristiano que se levante y hable su opinión sobre las diversidades sexuales, prácticamente era funado en las redes sociales. Nadie se atrevía a levantar, ahora hay varios que se levantan. Tal vez por eso también es que nuestro amigo Dante Gebel lo han recontra, ¿no? Apedreado, porque si tanta gente levanta su voz queriendo tener una posición firme contra estos movimientos de izquierda progresista, pues Dante no puede venir con, bueno, yo no sé, sí, sí, no, no, no sé, tú verás, no puede, ¿no? No le han perdonado antes eso, ¿no? Justamente porque si te vas a meter en este terreno, tienes que tener una postura clara, ¿cierto? Pero esto existe. El Jesús histórico es cada cierto tiempo reinterpretado. El Jesús teológico ha sido todo el tiempo estudiado por la iglesia, pero el mundo no quiere ver al Jesús teológico. Ese Jesús salvador no lo quiere ver. Quiere ver al otro Jesús, el Jesús que tiene que ver con la justicia social, el Jesús que tiene que ver con ciertos valores o ciertas necesidades puntuales de la época, o con los, ¿no? Con las diversidades sexuales, etcétera, etcétera, etcétera. Nosotros como cristianos tenemos que tener la base bien plantada. Si no, podemos ser llevados por todo tiempo, por todo viento filosófico. Estaba enseñando en un seminario acá en Huánuco y había una chica abogada, y la chica abogada, que la conozco de años, me dijo de frente, pastor, yo estoy a favor del aborto. Y yo estoy a favor de la diversidad sexual. Y yo la miraba, ¿no? Porque en ese tiempo justo recién comenzaba acá en Perú ese tema, esa lucha. Y le traté de explicar y todo. No sé si habrá cambiado opinión o no. Después otros muchachos que van a la CBU acá en Huánuco me han contado que en otras partes de la CBU ya está llenecito de progresistas, llenecito de wokes, gente que milita, son militantes del feminismo radical de tercera ola. No sé si las chicas acá son jóvenes. John A. McKay, gracias hermana Blanca. ¿Cómo me puedo olvidar John A. McKay? Yo estudié en el Colegio San Andrés, deberías saber de memoria, ¿no? Y ya se me fue la ilación. Las chicas que están acá, que son estudiantes, no sé si se han enfrentado a esto en sus lugares de estudio. Porque hay células en las universidades. La Universidad Católica ahorita ya dejó de ser católica, ¿no? Es la Universidad Woke. En San Marcos me imagino que esto existe hace rato, en ciertas facultades debe estar pero proliferando todo esto, ¿no? Tengo una hermana que cuando fue a estudiar a su universidad, ella estaba buscando
el lugar donde se reúnen los cristianos y le dieron un lugar y se fue y se metió justo a una célula de feministas radicales, ¿no? Se llamaba La Rosa Negra la célula, imagínense ese nombre, ¿no? Y eso hizo también que se volviera amiga de estas personas y para terminar y irnos al descanso, lamentablemente muchas de estas mujeres que están en estos grupos son hijas de pastores, que han sido violadas en sus iglesias, abusadas en sus iglesias, y cuando se han enfrentado contra esto, la iglesia ha guardado silencio o incluso las ha silenciado, las ha perseguido, se ha burlado de ellas, y ellas en resentimiento se volvieron enemigas del Evangelio. Por eso, chicos, todo esto que conversamos, la historia es para reflexionar. Tenemos que hacernos cargo de lo que la iglesia descuida. Como dijo Jesús, si ustedes no hablan, estas piedras hablarán. Nosotros no podemos cerrarnos los ojos a lo que sucede a nuestro alrededor. Podemos no estar de acuerdo con ciertas ideologías y filosofías del siglo. Y como yo digo, de repente cerrando, ¿no? El feminismo, yo no estoy de acuerdo con el feminismo radical. Pero no puedo cerrar los ojos ante sus cuestionamientos. No puedo cerrar los oídos ante sus preguntas. Tal vez no estén dando las respuestas correctas, pero se hacen las preguntas puntuales. Y la iglesia está distraída viendo si la mujer se tiñe el pelo o no, si la falda llega hasta el piso o no, si se puede poner un arete o no. Y al mundo ni le interesa esa discusión. Tenemos también nosotros que hacer un mea culpa y también a nuestra manera y con teología de por medio, enfocarnos en el Jesús histórico también. No solo en el Jesús teológico, el Jesús histórico. ¿Qué es el Jesús histórico? ¿Qué buscaba esta gente con el Jesús histórico? Un Jesús que sea relevante a su generación. Un Jesús que sea relevante a las necesidades de su tiempo. Vámonos al descanso. Nos vemos. Dentro de 15 minutos, 8:47, estamos de vuelta. Dios le bendiga.